Hola, soy José Antonio Gutiérrez, testigo de Jehová. El objetivo de este tipo de vídeos es usarlo como un instrumento más de la predicación, usando las últimas tecnologías. Nosotros somos un pueblo dedicado en exclusiva a difundir las buenas noticias acerca de lo que Jehová quiere hacer con la humanidad y de cómo vivimos nuestra vida actualmente. Por ello, a través de ciertos vídeos, iré dando testimonio de lo que he aprendido y de lo que practico con los testigos de Jehová, al igual que otros más de 8 millones de personas que comparten mi fe. Uno de los temas que actualmente está haciendo más ruido en todo tipo de noticias es el trato que se le está dando a los niños, a los seres más indefensos dentro de la humanidad. Queremos hacer todo lo posible por cuidarlos, por protegerlos, pero hay depredadores en nuestra sociedad humana que no tienen el menor miramiento hacia estas criaturas, ¿no? Nuestro pueblo se guarda mucho de que incuben y permanezcan este tipo de personas. Por eso se toman medidas contra ellas. No obstante, opositores a nuestra fe tratan de hacer dar una versión tergiversada de cómo tratamos a nuestros niños, si acaso los protegemos. Pederastia y pedofilia son dos palabras distintas. La pedofilia está definida como, dentro del mundo psiquiátrico, como un trastorno sexual, que hace que una persona adulta sienta atracción hacia niños o adolescentes de igual o distinto sexo. Mientras permanezca simplemente cultivando ese deseo, es lo que se conoce como un pedófilo. En el momento en que el pedófilo pasa a la acción, en el momento en que abusa deshonestamente de un menor, se convierte en un pederasta. Por eso la ley no castiga a los pedófilos, porque no se puede castigar a una persona por sus deseos. Se castiga a aquel que practica un pecado, o en este caso, un delito. La ley española considera a un menor de 13 años tocarlo sin su consentimiento es un delito. En el nuevo Código Penal no se habla de pederastia para nada, eso es curioso, sino que se refiere a delitos contra la libertad sexual. Atentar contra un menor implica un delito. Eso hay que tenerlo muy claro, porque nosotros, los testigos cristianos de Jehová, tenemos un proceso judicial en el que afrontamos los pecados. Y los delitos es un asunto que Dios lo ha puesto en manos de lo que es la justicia universal dentro del planeta, que está medida y regulada para cada país. Observando el profundo interés que demuestran los opositores por este tema últimamente, nos lleva a pensar que no es limpio el motivo que tienen. Nosotros tenemos una organización que también tiene un aparato jurídico para defenderla de los ataques externos. Es lo que se conoce como la Sociedad Watchtower, que aparte de ser imprenta, también utiliza un aparato jurídico para protegernos a los testigos cristianos de Jehová y nuestra obra por todo el mundo. Realmente el interés que muchos opositores están despertándose por este tema nos ha llevado a dirigirnos al público y a hacerle entender que no sean crédulos con respecto al hecho de que una persona muestre tanto interés por los niños, sino que más bien su idea oculta es la de atacar la reputación de los testigos cristianos de Jehová. Precisamente uno de los focos de más concentración de pedófilos es lo que la secta católica tiene en sus filas. Hay una gran cantidad de personas dedicadas al pastoreo en esta secta, de muchos años ya, están recibiendo acusaciones del aparato jurídico de los gobiernos, de tal manera que han estado abusando de forma escondida de niños. Nuestros opositores poco les importa, prácticamente nula su información respecto a lo que hagan los pederastas fuera de los que pudiera haber dentro de los testigos de Jehová. Nosotros queremos dejar muy claro eso al respecto. ¿Qué pensamos los testigos cristianos de Jehová respecto a la plaga de la pederastia moderna? Bueno, basta con acudir a 1
carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos del 9 al 10, donde dice lo siguiente: ni fornicadores, ni adúlteros, ni hombres que se acuestan con hombres, o muchachos, heredarán el reino de Dios. Si acudimos a la primera parte de la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 23, los versículos 17 y 18, allí están condenados ciertos aspectos de esta práctica pederástica. De hecho, Jehová condenaba a hacerse un prostituto de templo o un bardaje a un muchacho que se le mantiene con propósitos de perversión sexual. En ese texto que acabo de citar, de Deuteronomio, también se prohíbe que se introduzca el precio de un perro en la casa de Jehová, posiblemente un pederasta que practica la cópula anal, sobre todo con muchachos. Por eso se le compara con un perro. El abuso implica actos que la Biblia llama fornicación. Es una palabra muy amplia que aborda perversiones sexuales que llevan a que Jehová condene a la persona por dejarse arrastrar por esa inclinación. Hay otros actos abusivos que son realmente deshonestos, explícitamente. Mostrar pornografía a jóvenes, voyeurismo, exhibicionismo, pues todo eso está considerado como conductas desvergonzadas, inmundicias, condenadas por la Biblia. Insisto que los testigos cristianos de Jehová consideramos el abuso de menores como algo que está condenado bíblicamente. Nosotros de ninguna manera protegemos esa conducta en ningún ser humano. Dependiendo del país donde se viva, yo hablo desde España, es posible que al pederasta se le encarcele o no se le encarcele, o se le pongan más o menos sanciones. Jamás la congregación cristiana de los testigos de Jehová protege a la persona de las sanciones que le imponga la ley. Eso está escrito en nuestras publicaciones desde hace muchísimos años. Decir lo contrario es querer buscar la mala reputación fabricada contra los testigos de Jehová. En la revista Despertar de 1993 se dijo: hay asesores legales que aconsejan que se denuncie el caso a las autoridades lo antes posible. En algunos países, tal vez la ley, no la congregación, exija eso. Para que una persona se enfrente a un comité judicial en nuestra religión, la Biblia impone que debe hacerse siempre bajo el testimonio de 2 testigos como mínimo, aun que sean de abusos hechos en privado. Puede parecer extraño que se exijan 2 testigos de algo que se hace en la intimidad, en la que solamente está el agresor y el niño. Dios no es tonto. Nuestro Padre sabe cuando pone una norma, cuando pone una regla, que tiene fácil cumplimiento. Si no, estaríamos en un callejón sin salida en la que a nuestro pueblo se le exija hacer algo que es imposible. Si no se imponen esas condiciones de los 2 testigos, que no dice que sean humanos, 2 testigos, puede llevarse al abuso de tal manera que una persona acuse de inmoralidad sexual a alguien que es absolutamente inocente. Y a eso tampoco queremos llegar. Así que 2 testigos, que no tienen por qué ser humanos, son la base para que una persona sea justificada su presentación en un comité judicial. Y lo que es curioso, en ningún sitio la Biblia dice que no se pueda perdonar a una persona que practica esta inmoralidad sexual. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice que se pueden lavar los pecados de una persona que se arrepiente con sinceridad y cambiando su conducta, desandando el camino que ha andado en la dirección incorrecta. La pedofilia es una enfermedad mental que es incurable. Eso hay que reconocerlo. Por lo que esos deseos van a persistir continuamente. Personas que padecen esa enfermedad han venido a nuestras congregaciones y han pedido ser cristianos verdaderos. Nosotros hemos aceptado a esas personas. No podemos condenarlas por los deseos que tengan. La congregación interviene en el momento en que la persona se convierte en un pederasta. Pero ese es otro tema que trataremos en otro tipo de vídeo. Lo que sí es cierto es que los pedófilos que están en nuestras congregaciones son personas
que tienen que luchar contra sus inclinaciones, tienen que luchar contra el deseo de acercarse a un menor para tener una conducta lasciva con ella. Y además hay consecuencias que no son evitables. Se le anima a estas personas a progresar espiritualmente, salir a predicar también y participar en los distintos beneficios de nuestras escuelas privadas. ¿Qué dicen los expertos sobre la posible rehabilitación de un pedófilo? No existe una respuesta. Cualquiera que intente decir que tener un pedófilo en una comunidad es atentar contra los niños, esa persona no sabe de lo que está hablando o tiene mala intención en crear una mala fama. He querido explicar con estas pocas palabras lo que es la definición que damos de un pedófilo, un pederasta, y por qué nosotros podemos admitir la presencia en nuestra comunidad de una persona que padezca de la enfermedad de la pedofilia, pero de ninguna manera vamos a consentir ni consentiremos nunca que un pederasta activo esté en nuestras congregaciones. Se toman las medidas adecuadas. Este tema va a ser tratado con más profundidad porque hay asuntos como, por ejemplo, qué asesoramiento reciben legalmente los testigos de Jehová, como yo he dicho antes que los dos testigos no tienen por qué ser humanos, ¿qué he querido decir con eso? ¿Cómo se trata con las víctimas que han caído en manos de este tipo de personas? ¿Es posible que un pederasta, a pesar incluso de haber caído en manos de la ley y cumpla con su condena, pueda volver a formar parte de nuestra comunidad religiosa? Tiene su respuesta. ¿Qué disciplina damos los testigos de Jehová en nuestras congregaciones? También tiene su respuesta. ¿Y qué restricciones tiene esa persona si permanece con nosotros? ¿Qué ocurre si es reincidente? Todas esas preguntas tienen fácil contestación. Solamente basta acudir con un testigo de Jehová que le dará una explicación de vida, o acudir a las publicaciones que ya existen desde hace muchísimos años explicando este tema de nuestra organización, de aquellas personas ungidas que nosotros llamamos una clase social, el esclavo fiel y discreto, al que respondemos de nuestras acciones y del que nos alimentamos en la enseñanza de la verdad. Pronto tendremos más información al respecto y solamente espero pues que alguno de vosotros, si tiene alguna pregunta, la deje en este vídeo colgado al pie.